Saltenango le saluda Gladys Chubac. Hola Gladys, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarles desde Huehuetenango, Stephanie Martínez. Hola Stephanie, ¿Qué tal? bonito Mucho gusto. Huehuetenango. Saludos desde Quetzaltenango. Buenas ¿Qué? tardes, bendiciones desde Chimaltenango, Gonzalo Pau Vélez. ¿Cómo estás, Buenas Gonzalo? tardes, desde Cobán, Alta Verapaz, les saluda José Luis Colomna. Buenas Buenas Lindo tardes, tardes, Alta desde Verapaz, ¿qué Chiquimula ¿eh? le tal? saluda al Saludos, periodista Narciso Marcos. ¿Qué tal, Narciso? Desde Chiquimula. Así es, Rodrigo. Saludos. Lindo Chiquimula también. Yo la verdad que todos los departamentos son bonitos, todos tienen magia y gente muy especial. Buenas tardes, Sergio Más, desde la pujante zona del Polo Chic, Alta Verapaz. Genial. Buenas tardes, Héctor López, desde la capital del mundo, Retaluleu. Ah, me encanta Reu, Tacalica, va, que es una joya. Sí, así es. Yo creo que el 18 voy a andar por Quetzaltenango ahí a ver si nos juntamos con algunos compañeros a tomar un cafecito y checas. Saludos desde Chiquimula, compañeros. Listo. Desde Chiqui. Al negrito, ¿qué? Ah, porque me dijo un pato fue allá de palo pique de la vamos de la porque yo No están callados todos. Buenas tardes, les saluda Herbert Siliesar de Oratorio Santa Rosa. Muy buenas tardes. Don Buenas Leonel. tardes, les saluda Oscar Morales de la capital. ¿Qué tal, Oscar? Mucho saludarlos, bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Bastante bien. Aquí, mira, listos para aprender Cada las día más. elecciones de segundo grado que le llaman, ¿verdad? Que son tan Sí, correcto. importantes y a veces pasan tan desapercibidas en el ojo político Sí, pero qué en medios de importante la labor de la comunicación. Cámara porque este seminario a mí me ha parecido formidable. Ah, en serio, gracias. Me Sí, ha yo soy gustado. abogado Ah, puchica. y sí, soy abogado y notario, pero este curso de la semana pasada, por ejemplo, bueno, el del presupuesto fue excelente. A mí me dio una serie de conceptos y perspectivas que no tenía. El Con tema que Julio hicieron Héctor sobre el... y Sigfrido. Sí, correcto. En el tema digamos, de lo que fue la semana pasada sobre el Ujú. Tribunal Supremo Electoral y todo eso, también me pareció una de las, pues, todas, pero me pareció excelente. Pues. Y este que se va a cubrir hoy, pues también. Sí, ¿sabe qué pasa? Realmente muy agradecido con usted porque que de verdad que es un curso tan completo. Yo por lo menos estoy súper contento. Lo he manifestado en muchos lugares donde yo platico y todo y los felicito. Ese es mi coronario, los felicito de verdad. Qué Feliz gran tarde, labor. Gracias. Rodrigo. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué tal, don Leonel? Gracias por todo el apoyo, por todo lo que hemos aprendido con ustedes. Realmente es una generación nueva, la de ustedes, que nos están enseñando a nosotros muchas cosas que ignorábamos. Mire que yo creo que de todos tenemos que aprender en este mundo de los jóvenes.
de los no tan jóvenes y de los chiquitos, porque yo a veces escucho a mis hijos y digo, wow, me enseñan a mí ellos también cosas. Aquí el tema es construir, creo yo, construir ciudadanía, que siento, y así es como yo entiendo a Guatemala actualmente. Está totalmente destruida la ciudadanía, ¿verdad? Ya no hay respeto por nadie, no hay respeto por la vida, no hay respeto al derecho humano, no hay derecho, no hay respeto a la libre expresión, no hay nada, ¿verdad? Todos quieren censurar, prohibir, todos quieren cuestionar, pero no quieren ser cuestionados, ¿verdad? Y creo yo que desde las cámaras, desde la APG y de diferentes pues, instituciones tenemos que abogar por mejorar eso, ¿verdad? Y volver a generar democracia. Así Pero es. bueno, Feliz eh, tarde desde Mazatenango lindo. Hola, Monterroso, de acá. Saludos, señores. ¿qué tal, Mucho Mario? gusto. ¿Qué tal? Para iniciar, mucho gusto, le saluda Diego Solares. Yo fui el presidente pasado de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y ahora me uno como miembro de la Junta Directiva. Me pidieron que hiciera el favor de dedicarles unas breves palabras. Se escucha un poquito de eco, no sé si pueden arreglar eso. Fíjate, Diego, que hemos estado teniendo ese problema. Inconveniente. Bueno, Sí, hagámoslo así. Pero pues en primer lugar quería agradecerles a todos los participantes aquí en el seminario, que en la Cámara creemos que un pilar fundamental del ejercicio del periodismo es la educación, en este caso del sistema político de Guatemala. Y creemos que es la labor de la Cámara ayudar a reforzar un periodismo duro, serio, que sea un agente de cambio en positivo para el país. Y para nosotros es pues muy grato que ustedes estén participando en este tipo de talleres. El año entrante estamos preparando una batería también de seguir continuando este esfuerzo de educación, a quien le agradezco a la licenciada Silvia Jereda, a Silvia Lanusa, a Elsie Sierra por buscar estos espacios. Y pues nada, quería dejarles ahí una congratulación ahí por estar participando en esto y ponernos siempre a las órdenes de ustedes. gracias, Diego, por las palabras. Cabal, te iba a dar paso para tu introducción, pero pues agradecemos siempre a la Cámara Guatemalteca de Periodismo, pues apoyar estos cursos en periodismo especializado, ¿verdad? Tan necesarios para los comunicadores de Guatemala. Y ahora pues vamos a darle espacio al licenciado Minor Estuardo Lorenzo Oliva. Él nos va a estar hablando sobre 2026, el año de las decisiones que definirán el rumbo institucional de Guatemala con elecciones a magistrados, contralor y fiscal general. Les voy a hablar un poco de quién es Minor. Él es periodista y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Escuela de las Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos. Cuenta con un cierre de pensum de la maestría en análisis estratégico por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos y ha ejercido la profesión de periodista en Radio Nuevo Mundo, Telediario y es comunicador en el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala. Actualmente es analista de Guatemala Visible. Adelante, Minor, te cedo la palabra. Gracias, Rodrigo, muy amable. Gracias a ustedes ahí por la invitación en nombre de Guatemala Visible, pues agradecemos el espacio, la oportunidad, porque siendo una organización de sociedad civil encargada de aportar en el fortalecimiento institucional, pues definitivamente este tipo de espacios es valorado de muy buena manera. Así que gracias y bienvenidos a todos, colegas, periodistas, comunicadores. Qué importante es continuar participando en este tipo de ejercicios de actualización, porque si bien es cierto, estos procesos están en ley y se vienen ejerciendo, practicando desde hace 15 años, 16 años para ser más exactos, pues cada proceso tiene sus complejidades,
cada elección tiene sus desafíos, sus nuevos retos, y siempre es importante. No dudo que algunos de ustedes conozcan estos temas. Ya escuché que alguien por ahí también tenía la profesión del derecho, así que imagínense qué fortaleza tener acá también profesionales de las leyes, del derecho. Y es importante recordar, aquí no vamos a descubrir hoy el agua azucarada, esa ya está pues, inventada, se vende en lata y se llama Coca-Cola, pero creo yo de que sí podemos recordar algunas cuestiones, conocer algunas otras, y principalmente que de esta conversación pudiéramos llevar a la acción, ¿verdad? Saber qué podemos hacer comunicadores en este 2026 que es tan importante para Guatemala. Así que reitero el agradecimiento en nombre de Guatemala Visible para la Cámara Guatemalteca de Periodismo y para cada uno de ustedes que ya nos acompaña en esta actividad. Quisiéramos invitarlos. Nosotros tenemos siempre una dinámica, queremos hacer participativo. Les voy a comentar cómo vamos a estructurar esto. Vamos a hacer una pequeña prueba previa y una prueba posterior. Les vamos a compartir el formulario en el chat para que, pues, por favor, ingresen. Ya está ahí, por favor, ya mi compañero Federico Vázquez, que también es del equipo de Guatemala Visible, nos acompaña y nos está compartiendo el link para un Google Form, me parece que es, que para que ustedes en línea, por favor, respondan. Queremos ahí analizar y conocer un poquito cómo están esos conocimientos previos a esto. Y mientras ustedes responden, tómense la libertad estos minutos para poder responder. Quiero comentarles la dinámica de lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar de 3 temas en específico, de la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad en primera instancia. Haremos un espacio para preguntas y respuestas para que podamos resolver este tema. Posteriormente iremos a la elección de fiscal general y daremos también el espacio de preguntas y respuestas en su momento. Y finalmente tendremos la elección de contralor con preguntas y respuestas, para que vayamos viendo por segmento, porque sabemos que es mucho contenido, pero creemos que puede ser muy valioso ir resolviendo las dudas. No sé si me pueden confirmar si están viendo, si recibieron el link. Por favor, ¿ya se compartió? Ya lo compartió mi compañero Federico en el chat. Ahí está el link. Agradecería si me pueden decir si lo pueden abrir. Ahí veo ya que me están respondiendo que sí. Licenciado, estamos llenando. Ya, licenciado. Muchísimas gracias. Con que ustedes lo Ya puedan estamos. abrir, nosotros nos damos por bien servidos. Así que son un par de preguntitas de los procesos. Y nuestra idea, pues, prácticamente con este tipo de ejercicios es que ustedes también vayan evaluándose, que también nos sirve a nosotros de insumo para saber qué es lo que pues, podemos ir mejorando. Así que ya me están llegando las primeras respuestas. Así que muchísimas gracias a ustedes. Reitero nuevamente la invitación para que por favor ingresen al chat. Está el link para que desde donde se encuentren, por favor, puedan responder unas preguntitas ahí acerca del tema para que vayamos analizando cómo está nuestro conocimiento previo al mismo. Ya enviado, dice por acá Neri. Muchísimas gracias, Neri. Enviado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
Creo que podemos ir viendo ya en pantalla, también nos está compartiendo acá mi compañero Federico Vázquez un poco el tema de las respuestas que ustedes están enviando. Pregunta número 1, ¿qué elecciones se realizarán en el 2026? Tenemos ahí algunas opciones para que ustedes lo vayan considerando. Tenemos 5 opciones: magistrados de Tribunal Supremo Electoral, magistrados de Corte de Constitucionalidad, fiscal general, Contralor General de Cuentas, todas las anteriores. Por favor, sírvanse a responder. La pregunta número 2, ¿cuántos magistrados integran la Corte de Constitucionalidad? Por ahí vemos que hay 4 de cifra. Por favor, vamos a ir respondiendo. Vamos bajando, por favor. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente, por favor, si podemos subir un poquito más ahí. ¿De cuántos años es el periodo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? También tienen ustedes 5 opciones de respuesta. Siguiente pregunta, por favor. ¿Quién elige al fiscal general y jefe del Ministerio Público en Guatemala? Tienen opciones ustedes, si es el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Colegio de Abogados, el Presidente de la República. Vamos a ver la siguiente. ¿De cuántos años es el periodo del fiscal general en Guatemala? Tienen ustedes ahí varias respuestas: 5, 6, 10, 12 años. Siguiente pregunta: ¿el presidente de la República elige al fiscal general? ¿Falso o verdadero? Ahí estaríamos. Bueno, gracias a quienes han participado. Por favor, les invito a que sigan. Vamos a cerrar entonces ahorita esta parte. Muchísimas gracias. Y ahora sí vamos a empezar ya con nuestra presentación. Dicho esto, por favor, vamos a empezar la presentación con... partamos de algo muy importante. Gracias a quienes están participando porque sus respuestas definitivamente van a ser muy valiosas. Vamos ahora ya con la presentación. Quisiera que arranquemos con un término que como comunicadores o como guatemaltecos lo hemos escuchado mucho ahora: elecciones de segundo grado. ¿Qué son las elecciones de segundo grado? Regresemos, por favor, a donde está la portada, por favor, que no cambie. Las elecciones de segundo grado. Este es un término que hemos escuchado, que se está diciendo mucho, que lo dicen en los ámbitos políticos, que lo dicen en el Congreso, que algunos analistas lo dicen mucho, pero, a ver, entendamos, cuando alguien nos diga qué son elecciones de segundo grado, ¿a qué nos referimos? Entonces, acá nos referimos en una definición un tanto simple, pero muy importante, es que son procesos de elección de autoridades, de instituciones públicas muy importantes, en las que no participa el ciudadano. Esto nos da a entender entonces que las elecciones de primer grado son aquellas donde participan los ciudadanos con su voto cada 4 años, elección de presidente, diputados, alcaldes y sus corporaciones. Pero acá son de segundo grado porque no participan los ciudadanos. Vean ustedes qué más dice. Estas elecciones están en manos de autoridades en este caso, el sector estatal, el sector público. Aquí mencionamos al presidente de la República, al Congreso de la República, a la Corte Suprema de Justicia. Pero también está el sector académico a través de las universidades del país. Y también está el sector profesional a través de los colegios profesionales. Recordemos que parte de este procedimiento, de esta normativa, está regulado desde la propia Constitución, que es nuestra principal ley, y de ahí se derivan otras leyes como la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de Comisiones de Postulación, la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, las leyes orgánicas y todo el demás
andamiaje normativo que tenemos presente en el país. Y finalmente, ahí es donde ya aterrizamos a cuáles son estas elecciones. Hablamos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de Corte de Constitucionalidad, de Corte Suprema de Justicia, de jefe del Ministerio Público y de entre otras más. Así que la próxima vez que nosotros escuchemos el término elecciones de segundo grado, creo que podamos tener una idea muy, muy simple, pero muy importante de saber a lo que nos referimos. ¿Y por qué lo hacemos ver? Porque estas elecciones se van a dar en este 2026. De hecho, ya se están dando con el proceso del Tribunal Supremo Electoral que ya empezó, pero se van a concretar en este 2026. Y ojo, porque un elemento que no nos debe pasar desapercibido es que estas elecciones se harán a tan solo un año de un proceso electoral general, de elecciones generales, los comicios del 2027. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de estas elecciones, no la podemos ver o analizar como una elección aislada, individual, solita. No. Acá hablamos de un cambio generacional en diferentes instituciones, desde la Presidencia de la República, las Cortes, el Ministerio Público, el Tribunal y todas estas instituciones, ¿sí? Entonces, si unimos este 2026 con este 2027, es una recomposición de las diferentes autoridades, de las diferentes fuerzas de poder, de las diferentes instituciones públicas que están al servicio de la ciudadanía. Así que, partiendo de esta idea, vamos a empezar con el proceso de elección de magistrados del tribunal, de la Corte de Constitucionalidad. En este sentido, pues queremos empezar describiendo algunos elementos muy puntuales. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Partamos de algo tan básico, tan esencial. Es un tribunal permanente cuya función específica es la defensa del orden constitucional. Defender que todo lo que dice la Constitución se cumpla de la mejor manera posible para bienestar de las mayorías. Fue creada en la Constitución de 1985 y pues entró en funcionamiento desde el 86. ¿Qué quiere decir esto? Que esta institución tiene apenas 40 años de estar en el país, pero en estos 40 años ha tenido sus altibajos, sus grandes personalidades, sus decisiones polémicas, y es casi que una fuente del día a día para nosotros como comunicadores. El fundamento legal es la propia Constitución. Ahí está donde se regula y se establece esta máxima corte del país. Y finalmente, algunas atribuciones como resolver impugnaciones de leyes o disposiciones que sean consideradas inconstitucionales. Todo aquello que se establezca, que se apruebe, que se regule, podría ser constitucional si está dentro de los parámetros de la ley o inconstitucional si escapa, si rebasa a esos parámetros. También resuelve amparos que tienen que ver con el Congreso de la República, que es un balance de poder, con la Corte Suprema de Justicia, con el presidente y vicepresidente de la República. Vean entonces cómo se van equilibrando esos organismos de Estado. Y finalmente resolver todo aquel asunto o conflicto en materia constitucional. Y si hablamos de materia constitucional, aquí podemos entender que va todo, desde aspectos civiles, conflictos laborales, aspectos penales, aspectos internacionales, todo lo que tiene que ver en el ámbito de lo que es constitucionalmente incluido dentro de esta Carta Magna es lo que tiene un ámbito. Entonces, casi que todo puede ser susceptible de llegar a la Corte de Constitucionalidad. Y ahí nos incluimos ya aquellos delitos de carácter individual, colectivo, que nos pueden afectar a nosotros y que pueden terminarse resolviendo precisamente en la Corte Constitucional. Así que esta institución es por demás muy importante. ¿Cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Actualmente, en el diseño de este modelo que la Asamblea Nacional Constituyente estableció desde 1985, nos marca que se está integrando por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. En total son 10. Ojo para que los que respondieron 10 en el formulario acertaron.
Se eligen para un periodo de 5 años, así que también hablábamos ahí del periodo, y pueden ser reelectos. Ojo con este término. Los actuales magistrados podrían buscar su reelección, no necesariamente solo de donde fueron electos hace 5 años, pueden hacerlo por algún otro de los organismos que se pueden. En ese diseño que construyó la Asamblea en el 85, se va estableciendo que la Corte de Constitucionalidad debe ser un ente que represente diferentes instancias y sectores, dada la posibilidad de conocer y resolver cualquier tema. Entonces, se diseña que un magistrado titular lo elige el presidente de la República en Consejo de Ministros junto con su suplente. También el Congreso de la República tiene la posibilidad de designar a un magistrado titular y a uno suplente. La Corte Suprema de Justicia, como representantes del organismo judicial, un titular y un suplente. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, a través de su asamblea, un titular y un suplente. Y finalmente la Universidad de San Carlos, a través de su Consejo Superior Universitario. Si se dan cuenta, acá están incluidos los 3 organismos de Estado, la academia, a través de la Universidad de San Carlos, que es la única universidad pública de este país, y finalmente el Colegio de Abogados, que es el gremio para el ejercicio profesional organizado. Así que tiene diferentes componentes, representatividad, que ya ustedes y todos los ciudadanos podemos interpretar. ¿Es bueno que sea de esta forma? De pronto afronta desafíos. Inclusive hay otra consideración. ¿Es bueno que se renueve la Corte por completo? O sea, los 10 magistrados salgan por completo. ¿O de pronto podría cambiarse? Pensemos. Pero así está el diseño hoy y eso es lo que debemos cumplir en este proceso. Se van los 10 magistrados actuales, llegan 10 nuevos, o si hay algún reelecto, pues puede continuar, pero de lo contrario es una renovación total de la Corte de Constitucionalidad. Finalmente, vamos a ver ahorita que los requisitos para ser constitucionales, para ser magistrado, es ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, de reconocida honorabilidad, ojo con este aspecto, y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Todos aquellos abogados que cumplan con estos 4 requisitos pueden optar al cargo de magistrados de la Corte. Esto en función de que sean conocedores del derecho, que sean guatemaltecos y de la reconocida honorabilidad dentro de la sociedad. Otro requisito que nos establece precisamente, en este caso, la ley de amparo, nos dice en un apartado, en un artículo, que deben ser escogidos preferentemente, ojo con este término, entre personas con experiencia en la función de la administración pública. Esto se hace alusión al designado por el presidente de la República o al Congreso de la República. También que sea preferentemente con experiencia en la función de las magistraturas. Esto se aplica para la Corte Suprema de Justicia. Del ejercicio profesional, esto es para el Colegio de Abogados, y de la docencia universitaria para la USAC, según sea el órgano que lo está designando. Si se dan cuenta acá, lo que se busca es que la Corte de Constitucionalidad, de forma y de fondo, tenga representación en diferentes ámbitos. Experiencia en el sector público, en las magistraturas judiciales, en el ejercicio profesional, principalmente liberal, el de la calle, como comúnmente se le dice, en la docencia universitaria. Y de esta forma, tener esa integralidad que hará que las decisiones tengan más balance que otros. También vamos a llegar a este 2026. Bueno, acá ustedes pueden ver en la imagen que el proceso lo tenemos marcados en 4 meses, de enero a abril. En enero se da la convocatoria, en abril se da la toma de posesión. Así que tenemos ahí esta pequeña imagen con la cual queremos que ustedes se ilustren de que tenemos que prestarle atención a este proceso que es de tan solo 3 meses.
¿sí? Porque se puede convocar a mediados de enero y la toma de posesión es a mediados de abril, entonces son 3 meses en donde prácticamente vamos a ver esta elección y será bastante complejo. Hay un dato que les quiero compartir. En 2026 coincidirá la elección de Corte de Constitucionalidad, de TSE y de MP en los primeros meses del año. Entonces, este 2026 es más que relevante porque si nos vamos a hacer el conteo de los años, no se había dado que en un mismo periodo de 4 a 5 meses haya renovación de estas tres instituciones. Entonces, eso va a implicar más trabajo, más información y también más atención de parte nuestra. Algunos datos relevantes de la elección de magistrados de constitucionalidad es que se convoca en enero, elige la Corte Suprema de Justicia, el Congreso, el presidente en Consejo de Ministros, el Colegio de Abogados y el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Elige un titular y un suplente y la toma de posesión, ojo con esta fecha, es el 14 de abril de 2026. Este pleno de magistrados que sea electo tendrá el cargo del 2026 al 2031. Entonces, si se dan cuenta, fecha clave, 14 de abril. Ese día tendríamos que estar viendo, tenemos que ver esa toma de posesión de los nuevos magistrados con un acto simbólico, lo que queramos decir, pero es donde se va a concretar la alternancia entre los que entregaron el cargo el 13 de abril y los que llegan el 14 de abril, ¿sí? Y ojo con los plazos. Los plazos no son negociables. Los plazos los debemos cumplir. Y lo digo esto como sociedad, como país, porque ya vimos la experiencia de no haber electo una Corte Suprema de Justicia en el 2019 y pasaron varios años las personas que ya venían y no se dio la renovación por parte del Congreso y pues ya sabemos un poquito como comunicadores qué fue lo que pasó, que los magistrados de ese entonces estuvieron prácticamente 9 años en el cargo cuando debían ser solo para 5 y la nueva magistratura solo tuvo 1 año. Entonces, los plazos debemos estar muy atentos y promover siempre a que se cumplan como tal. Bajando un poquito, la primera elección, vamos a analizar ahorita la que hace el presidente de la República en Consejo de Ministros. En este momento le toca al presidente Bernardo Arévalo con sus 14 ministros que en su momento estén ejerciendo, dado que se pueden haber cambios de ministros. Elige el presidente con el respaldo de los 14 ministros. No esperamos que haya mayor oposición dentro del gabinete de gobierno, si entendemos que están en una misma sintonía, ¿verdad? Aquí no podría haber tanta oposición, no podría haber oposición como tal. Aunque sí, lo hubo hace 5 años, cuando el vicepresidente Guillermo Castillo, que no era muy afín directamente al presidente Yamatei, mostró oposición a la forma en la que se realizó la elección. No esperaríamos ver esto en este momento, salvo que pasara alguna situación que se saliera de lo que consideramos que debe ser lo correcto. Elige un magistrado titular y un suplente. Ojo con este dato, no existe un procedimiento específico en ley. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque la Constitución nos diga que el presidente elige titular y suplente, no existe un procedimiento en ley que nos diga que se hace así, así y así. Y esto de alguna forma termina siendo motivo de preocupación, pero también de acción, porque implica que caemos en la voluntad y en la decisión del presidente y del gabinete en turno de qué hacer, cómo hacerlo, si es participativo, si es meritocrático, si es público, ¿sí? Y ahí es donde nosotros desde ya podemos empezar a ver cómo lo va a hacer el presidente. Y finalmente, la elección no es impugnable. ¿Qué quiere decir esto? Que quien elija al presidente no se puede mostrar oposición, no puede ser aceptada, si lo queremos llamar de alguna forma. Tiene que cumplirse lo que él decida. Algunas consideraciones
que les hago ver. Primero, que al no existir un procedimiento como tal, esto caemos en la discrecionalidad del gobierno en turno, que el presidente también puede hacer propuestas de candidatos, él a título personal, que los ministros podrían hacer propuestas de candidatos, y si abrieran una convocatoria pública en donde cualquier ciudadano pudiera presentar, lo podría proponer su hoja de vida, y hace precisamente en el 2021 la votación final fue pública. Hubo una transmisión a través de las redes sociales en vivo, en directo desde la Casa Presidencial, en donde vimos cuáles y escuchamos los argumentos del presidente, del vicepresidente, de los ministros, y vimos en el espacio de 1 hora más o menos cómo fue que se realizó esa elección de hojas de vida que recibieron. No tenemos certeza pues, tal cual, cuándo, cómo o de qué forma, sino que simple y sencillamente ese día tenían expedientes allá, y de los que se tenían, pues se evaluó y se consideró. Entonces, consideraciones para comunicadores y periodistas. Acá hay información de saber de qué manera se va a realizar el proceso, qué tan abierto, qué tan público, qué tan transparente y de qué forma se va a dar la designación de este magistrado. Vamos a pasar ahora al procedimiento que hace el Congreso de la República. Acá, agradezco ahí las preguntas que tengan. Vamos a ir viéndolas en el WhatsApp. Perdón, en el chat, para que las vayan llegando, por favor, gracias. Bueno, vamos a ir en el segundo. Congreso de la República. Es con el voto de los diputados del Congreso en sesión plenaria. Recordemos, el voto es público, así que vamos a saber qué diputado vota por cada uno de los candidatos que en su momento haya. La elección se da con al menos 81 votos a favor, que es la mayoría de la mitad más uno, ¿verdad? La elección será de un magistrado titular y un suplente, y no existe un procedimiento específico en ley. Volvemos a aterrizar en la misma idea del Ejecutivo. Aunque la Constitución nos dice que elijan, no hay alguna normativa que nos diga cómo específicamente, con tanto detalle. Y finalmente, el proceso no es, en este caso, no es impugnable. ¿Qué quiere decir eso? Que igual, la decisión que tome el Congreso no la podemos objetar, nos toca aceptarla porque no existe un procedimiento para cómo impugnar. Entonces, algunas consideraciones de esto, de este procedimiento. Al no haber un procedimiento como tal, dependemos de la decisión que tome el Congreso para cómo hacer este procedimiento. Si va a hacerlo público, qué tan abierto, qué tan a puertas abiertas va a ser, qué tanto espacio para la participación de los interesados, señalamientos por parte de la sociedad civil. No sé, caemos en un poquito de ambigüedad, pero pues, este es el modelo como está en este momento. Recordemos que muchas de las decisiones van a pasar por parte de la Junta Directiva. Así que es importante ponerle atención a los miembros de la Junta Directiva del Congreso que tomarán posesión el 14 de enero, porque de ellos dependerá mucha de la conducción del procedimiento. Y recordemos otro elemento, que se mantiene una aparente alianza entre la mayoría de bloques legislativos. Hemos visto ahorita el presupuesto nacional, la elección de la Junta Directiva del próximo año, en donde vamos viendo cómo se van manejando esa correlación de fuerzas de los diferentes bloques. Entonces, mucho depende de esta parte. Recordamos que en el 2021 el proceso fue público, ¿sí? Se habló de puertas abiertas, de transmisiones en línea, aunque no pudiera estar yo ahí, yo podía ver qué estaba pasando. Entonces, digamos que esperaríamos que en ese buen espíritu de que se fortalezcan estos procesos, pues sean a puerta abierta, lo más que se pueda, ¿verdad? Y más viniendo del Congreso, que es un ente definitivamente político, pero representativo y abierto. Finalmente, vamos al proceso de la elección del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Precisamente acá eligen los 13 magistrados de la Corte Suprema
Los magistrados electos tienen que tener al menos 8 votos, que es la mayoría, que sería, en este caso, pues, la mitad más 1, por así decirlo. Eligen un titular y un suplente. Tampoco existe un procedimiento establecido en ley. Y finalmente, la elección no es impugnable. Entonces, caemos nuevamente en las mismas consideraciones. Al no haber un procedimiento, dependemos de la buena voluntad de los magistrados de la Corte Suprema de querer hacer el procedimiento de la forma en la que ellos consideren más oportuno. Recordemos, la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia actual está paralizada desde octubre. No ha habido una elección. Sin embargo, la ley del organismo judicial nos establece que ante la falta de elección, el vocal primero asume el rol de presidente, y es ahí donde está el actual Carlos Rodemiro Lucero Paz, que es quien está ejerciendo precisamente el cargo, y muy posiblemente él sea el encargado de dirigir este procedimiento, ¿verdad? Este proceso. Se ha evidenciado una división de grupos, de 2 grupos, al menos se ha mencionado mucho en investigaciones de ustedes como periodistas, de medios, de que hay 2 fuerzas que están dentro de la propia Corte Suprema, así que tendrá que haber consensos, acuerdos para poder hacer la elección. Y finalmente el proceso del 2021 fue público. Ahí se permitió, la elección final fue en la sala de No se escucha, licenciado Minor. Perdón, ya estoy acá. Ya estoy acá. Entonces les decía que en el 2021 fue un proceso abierto, así que esperaríamos que esta actual Corte Suprema siga esos buenos pasos y haga lo más abierto posible su procedimiento. Vamos a ir al siguiente, que es el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala a través de una asamblea. Elige la asamblea. ¿Y quién es la asamblea? Son todos los colegiados activos que se presenten a votar el día que corresponda. Votan en centros de votación a nivel nacional, así que ustedes en cada uno de sus departamentos, sus territorios, pues podrán ver ese ejercicio cuando les toque ese llamado a votar. Son 2 elecciones por separado, quiere decir eso que puede existir la posibilidad de que sea electo un magistrado titular por una planilla y un suplente por otra planilla, no necesariamente puede ser del mismo organización. Se elige un titular y un suplente. Acá les puedo decir que sí existe un procedimiento específico en ley, pero este lo define la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, los estatutos del colegio y el reglamento de elecciones del colegio. Acá sí ya está un poquito más normado, más establecido, más estructurado qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y finalmente, el proceso es impugnable. ¿Qué quiere decir esto? Que acá, si no estamos de acuerdo con la elección, podríamos recurrir de las diferentes instancias para oponernos, inclusive hasta cambiarlo, cosa que sí ha pasado en nuestro país. Algunas consideraciones que pues les tengo acá. El Colegio de Abogados, recordemos, actualmente estamos hablando de cerca de 50,000 profesionales, están distribuidos a nivel nacional. Aquí encontramos desde los abogados y notarios, internacionalistas. Perdón, ¿me dicen si se escucha, por favor, en este momento? Sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Ok. Les decía, son 50,000 profesionales, abogados y notarios, internacionalistas, sociólogos, politólogos y criminalistas. Todos tienen que tener la calidad de haber sido graduados de cualquiera de las universidades del país, estar colegiado y mantener la calidad de activo para poder ir a votar. Entonces, imagínense, estamos hablando acá de una elección con posible participación de cerca de 50,000 profesionales. Y al respecto de esto, está la etapa de convocatoria del colegio, inscripción de planillas, una primera vuelta con todas las planillas inscritas, una segunda vuelta con las 2 planillas que hayan obtenido más votos en la primera vuelta y finalmente una juramentación el 14 de abril. Hablamos acá, miren, hay unos días de 30, 40 días aproximadamente de este procedimiento. Y el elemento acá central sería que después de la votación hay que hacer todo ese trámite respectivo para poder informar de parte del Tribunal Electoral
hacia el colegio, se abre un espacio de 3 días para que si alguno de los miembros del colegio no está de acuerdo con la elección, pueda presentar una impugnación. Esta impugnación, si cumple todos los requisitos mínimos formales, se eleva a la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales, que es la que resuelve. Finalmente, en lo que se resuelve, el colegio debe informarlo al Congreso de la República y finalmente se dará la juramentación el 14 de abril. Acá hay un dato muy interesante. Yo les dije a ustedes que este proceso sí es impugnable. Pero, ¿qué nos dice la ley? Que de haber alguna impugnación, se impide la toma de posesión de los electos, de los magistrados electos, por lo que continúan en el cargo los magistrados que vienen ejerciendo el cargo. Sí, quiere decir que si por algún motivo se atrasara esta elección en la juramentación, en la toma de posesión, continuará actualmente Néstor Vázquez y Claudia Paniagua, que son los actuales magistrados en representación del Colegio de Abogados, hasta que se defina la impugnación y ya pues, se decida si toman o no o algo por el estilo. Y finalmente, quiero pasar a algunas consideraciones. Si se dan cuenta, los 3 órganos actuales del Colegio de Abogados está integrada por 3 planillas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que la Junta Directiva representó a un grupo gremial, el Tribunal de Honor a otro y el Tribunal Electoral a otro. Entonces, esto nos da un poquito a entender que está muy dividido el poder dentro del colegio. El reglamento de elecciones del colegio está desactualizado. Se carece de regulación específica para las campañas de las agrupaciones gremiales y eso, ojo, ya lo podemos estar viendo ahorita, con diferentes actividades, muchas de ellas académicas, muchas de ellas de pura convivencia, pero a la larga es una forma de hacer campaña para posicionar sus agrupaciones, posicionar a potenciales candidatos y de ya ir ganando gente para el momento de las votaciones. Muchas agrupaciones gremiales están en actividades permanentes, es lo que les estaba diciendo en este momento, y el proceso de elección de 2025 se tuvo una participación histórica de más de 19,500 agremiados, lo que equivale a cerca del 50% del padrón. Esto ha sido un logro y es un avance que se esperaría que el colegio se mantenga para los futuros procesos que vienen en el 2026. Una masiva participación. Y cierro con el proceso del Consejo Superior Universitario de la USAC. Elige el consejo, recordemos que son 41 consejeros los que están en este ente. La decisión se toma por mayoría absoluta, 21 de los 41 consejeros, un titular, un suplente. Existe un procedimiento de elección en la ley orgánica de la USAC, aunque este no es del todo específico para el tema del magistrado, pero se aplica, ¿verdad? Lo que establece ya la normativa orgánica para cómo hacer este procedimiento de elección. Ojo con este dato, la votación es secreta. Este dato es muy importante para uno como comunicador, la votación termina siendo secreta. Y finalmente, la elección es impugnable. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien está en contra de este procedimiento, se puede impugnar para ver si se puede de alguna forma repetir o cambiar la decisión final. La integración del Consejo Superior Universitario actualmente la integra un rector, 10 decanos de igual número de facultades, 10 representantes de los docentes, de los catedráticos titulares de las diferentes facultades, 10 representantes de los estudiantes y 10 representantes de los egresados a través de los colegios profesionales. Ahí está 41 integrantes del consejo. Es esa forma democrática en la que entendemos que es la máxima autoridad del Consejo Superior Universitario. Algunas etapas, esto lo decimos con base a lo que se ha hecho: convocar, recibir expedientes, revisar los requisitos, recibir señalamientos de sociedad civil en contra de los aspirantes, hacer entrevistas, verificar los expedientes, una votación final, abrir espacio a impugnaciones y finalmente que se dé una juramentación. Esto es como a un muy grosso modo lo que se puede ir haciendo.
Pero después de la votación, ¿qué pasa? El Consejo Superior Universitario debe abrir un espacio de 5 días para recibir impugnaciones de la decisión que tomó. Contradictoriamente, quien resuelve esta impugnación es el propio Consejo Superior Universitario. Entonces, eso nos dice la ley, que ellos mismos toman una decisión, se impugna y ellos mismos resuelven. Es un poquito contradictorio aquí para los conocedores del derecho esta situación. Posteriormente, el Consejo va a informar al Congreso sobre su decisión y se esperaría que se dé la juramentación el 14 de abril. Ojo, porque también acá la ley nos dice que en un determinado caso se impugne, no puede tomar posesión él o los magistrados electos y continuarán en los cargos los actuales. Y aquí vamos con algunas consideraciones muy particulares. 31 consejeros actuales en el Consejo Superior están ejerciendo el cargo con periodo vencido. Ya esto es toda una noticia que le hemos venido dando seguimiento desde hace un par de años, ¿verdad? Y actualmente, hoy por hoy, 31 consejeros tienen el periodo vencido. El Consejo recientemente aprobó reformas para la normativa de elecciones internas. Hay que prestarle atención a este tema. El Consejo también ha aprobado reformas a las normativas y en una de ellas fue a no divulgar los nombres de los consejeros en las votaciones. Esto es para algo muy interno, pero que puede repercutir en este tipo de procesos. El proceso de elección en el 2021 fue público, incluyendo la votación. Fue una votación que fue pública y ese precisamente fue el motivo de la impugnación y por lo cual en ese momento, curiosamente, se impugna la elección del magistrado titular, que era Gloria Porras, para quienes se recuerdan de ella, y pasado todo ese procedimiento judicial, finalmente no se le da el cargo a Gloria Porras, porque la votación fue a mano alzada y fue de viva voz, entonces vimos quién votó por quién. Entonces ahí se incumplió esa parte que les decía anteriormente, que la votación era secreta, contradictoriamente, ¿verdad? Y finalmente, al magistrado suplente Ronnie López no se le impugnó la elección y él sí tomó y de hecho sigue en la Corte de Constitucionalidad. Entonces veamos cómo precisamente este tipo de situaciones puede ir marcando diferencias en cada uno de los procesos. Bueno, me voy a detener entonces acá con el tiempo y quisiera ver si hay preguntas y respuestas. Regresemos, por favor, al tema de la CC, a la imagen, por favor. Y voy a abrir preguntas y respuestas ahorita. Vamos a hacer una pequeña pausa en mi disertación para que ustedes tengan la posibilidad de hacer preguntas. Regresemos tal vez al título, por favor. Veo que acá venía un comentario, de Pedro Sarabia, pero hace casi 4 años el expresidente Yamatei había excluido a la señora que está ahora en el MP, no fue electa por el presidente, sino por amparo promedio. Bueno, este me parece que es el caso directamente de la Corte del Ministerio Público, no precisamente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, le preguntaría si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, podemos mandarla al chat. O no sé, si me dicen acá, por favor, los organizadores de la actividad, si se puede abrir el micrófono para poder escuchar algunas preguntas muy puntuales, tal vez unas 3. Sí, claro, Maynor, totalmente. Quisiera preguntarle algo sobre el CAN. A ver, cuénteme, adelante. Hay muchos sociólogos. Solo, ¿se podría identificar solo para que lo tengamos todos? Hay muchos sociólogos que desconocen que ellos como sociólogos pueden pertenecer al CAN. Ahora le pregunto, ¿qué requisitos se requiere para pertenecer al CAN estos sociólogos? Claro, gracias. El gran requisito es estar graduado de una universidad. Ese es el gran requisito que nos pide la ley para ser colegiados. Y después, obviamente, acercarnos al colegio, hacer ese trámite, cumplir con aquellos requisitos como pagos, copia de tesis, llevar el título, ¿verdad? Porque es la forma en la que puede el colegio certificar. Y en un proceso, de verdad, nada difícil, nada complicado, se obtiene la calidad de colegiado activo. Ahora bien, para estar activo hay que mantener las cuotas, mensualidades, hay diferentes montos de los colegios, dependiendo, hay algunos que
se paga 40 quetzales al mes, otros 45, ¿sí? O sea que prácticamente una vez yo tenga mi título universitario, puedo acercarme al CAN para irme a colegiar. El procedimiento es muy, muy práctico. Acá hay otra pregunta. En su opinión, ¿cómo y hasta qué grado cree que afecta, si lo hacen, las elecciones de medio término en Estados Unidos, todos estos procesos que se están discutiendo? Bueno, pues acá sí ya nos salimos un poco del contexto nacional y ya nos vamos al internacional, pero sabemos que actores externos como la comunidad internacional, y en este caso muy particular como Estados Unidos, pues creemos que siempre está muy atento, muy al pendiente de lo que puede pasar en países nuestros, en países centroamericanos, si no veamos lo que está pasando en Honduras en este momento. Así que siempre hay un interés de que en Guatemala se den los procesos, se cumplan, se dé alternancia, se dé renovación, y ellos vigilan mucho el ejercicio. Y si no veamos ahorita la aplicación de sanciones por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de algunos funcionarios guatemaltecos. Así que siempre creo que tenemos ahí un poquito de interés para estos temas. Dorcas Gramajo, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Dorcas Gramajo, de Ligeramente Hablando. Somos un programa de radios comunitarias. Y yo tengo una pregunta, bueno, tengo muchas dudas, la verdad, pero una en específico, y es que quisiera saber como qué mecanismos de evaluación o verificación específicamente se deberían aplicar para asegurar que los candidatos cumplan a cabalidad con los requisitos constitucionales. Hablamos de ética, por supuesto, su ética profesional ante la designación en este próximo 2026, porque sabemos de que ahora pues cualquiera, digámoslo de esa manera, o si estamos viendo en las noticias, por ejemplo, que ciertas personas pues no o llegan a un cargo sin haber alcanzado una profesión adecuada al puesto que están realizando. Por ejemplo, tenemos el caso ahorita del hijo de Jimmy Morales, quien está trabajando en la Contraloría, ganando un super sueldo y también opta ay, Dios mío, ay, por el 011, renglón 011, muchas gracias. Y entonces Okay. a eso voy, licenciado, muchas gracias. Gracias. Vean ustedes que acá la ley sí es muy clara. Para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad hay 4 requisitos que, aunque pareciera mínimos, se deben cumplir. El ser abogado y notario. Nadie que no tenga esta profesión puede serlo. Y esto creo que es fácil y comprobable. El de los 15 años de ejercicio profesional como mínimo, creo que también es comprobable, y el ser guatemalteco de origen, creo que no. Tal vez el requisito constitucional que es más complicado de analizar o de cumplir es el de la reconocida honorabilidad, porque la honorabilidad es una cualidad humana más allá de profesional, que no se puede ponderar, que no se puede calificar, pero que es muy compleja porque para ser honorable tenemos que ser honorable desde la casa, desde la comunidad, desde el vecindario, desde la educación, desde mi área de trabajo. O sea, el ser honorable nos abarca todo en sí, el ser de uno como ciudadano. Y ahí sí es muy complicado, es muy complejo. Y ese es el gran reto que tienen estas instancias, que estas personas no hayan sido sancionadas, que no tengan antecedentes, que tengan un buen recorrido, digamos, que no tengan denuncias, todo de alguna forma, todo esto va sumando, ¿verdad?, para esa buena hoja de vida. Y creo que ahí es donde tenemos que prestar importancia, porque muchos de estos candidatos que se van a presentar, ojo, pueden ser conocidos nuestros, conocidos de la comunidad, abogados que conocemos. A ver, ¿quién de ustedes no conoce un abogado? Todos conocemos un abogado. Algunos de ustedes estudian tal vez derecho, pero tenemos familiares abogados, tenemos vecinos en el equipo de fútbol, en el grupo de la iglesia, o sea, todos conocemos abogados. Entonces, de alguna forma, esa posibilidad es la que nosotros podemos hacer ver, de decirles, miren, que hayan buenos abogados, voten por buenos abogados, participen buenos abogados, ¿sí? Que de alguna forma representen ese buen ejercicio, ese buen
esa buena práctica de esa honorabilidad. Hola, buenas tardes. Complemento a la pregunta anterior. En procesos anteriores se ha realizado tabla de gradación, sin embargo, los puntos de corte y la evaluación de aspectos éticos muy bajos. ¿Por qué ocurre ello? Bueno, 2 puntos. En este procedimiento de elección de cortes, la ley no dice que se use una tabla de gradación. No lo dice. Es voluntad de cada uno de estos organismos querer utilizarla. Por eso digo, en las consideraciones no está establecido un procedimiento. Entonces, en comisiones de postulación, por ley sí se debe utilizar una tabla de gradación. Pero ojo, dice que los aspectos éticos son muy bajos. De hecho, le digo, la ética no se pondera en una tabla de gradación. La Corte de Constitucionalidad desde 2014 emitió una resolución en donde dice que aunque usted utilice una tabla de gradación, no debe ponderar la ética. ¿Por qué? Porque los méritos éticos no son ponderables. Usted no es 50% ética y 50% no ética. Usted no es 70% honorable y 30% no honorable, ¿sí? Aquí la Corte, es por eso vemos la experiencia y la importancia de la Corte, está decidiendo que o usted es honorable, goza de esta honorabilidad, o no lo es. Y para evaluar esos méritos éticos, en donde nos basamos es en, no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes policíacos, no tiene sanciones del colegio profesional, no tiene sanciones en los lugares donde ha trabajado, ¿sí? O no tiene sentencias, no tiene denuncias. Es ahí donde se va midiendo que su ser ha sido apegado a ley y no tiene problemas con la justicia, que no ha tenido faltas graves que ameriten que se dude de su honorabilidad. Por eso se lo digo en esa parte. Por acá nos dice Jason Orbizu, echa la ley, echa la trampa. Sí, es un buen concepto que se tiene. Y Dorcas Gramajo, ¿qué perfiles de candidatos están generando mayor controversia y debate público para el próximo periodo? Bueno, todavía no tenemos candidatos como tal a cada proceso. Eso lo vamos a ver a partir de enero. Ojo, terminamos las fiestas navideñas, Año Nuevo y arrancamos con estos procesos. Ahí vamos a ir viendo ya con nombre y apellido. Hoy por hoy se puede especular. Vemos por ahí un par de abogados haciendo campaña, proselitismo, convivios, convivencias, dando talleres, cursos, pero todavía no tenemos nombres y apellidos específicos. Vamos a ir viéndonos en el camino. ¿Sí? Y quiero cerrar con esta última pregunta. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia no ha electo a presidente. ¿Quién es quien va a presidir la comisión de MP? Gracias. Ahorita vamos a ver el MP. Y como les decía, la ley del organismo judicial dice que aunque no se elija el presidente, o en caso de ausencia temporal o definitiva, es el vocal 1 quien asume ese cargo. Entonces, aunque no haya elección de presidente porque no se han puesto de acuerdo, sí hay un magistrado que está ejerciendo la presidencia como tal. Vamos a cerrar acá, vamos a empezar ahora el segundo tema, que es el del Ministerio Público. Vamos ahí, ya tenemos la presentación. Vamos a empezar ahora con este tema del Ministerio Público. Venimos en una consideración muy general de 8 años de la actual gestión de Consuelo Porras. Ella fue electa por Jimmy Morales y posteriormente por Alejandro Yamatei. La ley dice que se permite una única reelección, por lo cual ya no podría participar en este contexto. Entonces sí tiene que haber cambio de fiscal, porque en ley eso nos dice. Algunos datos relevantes en este momento para la elección del fiscal general 2026-2030. Ojo que son solo 4 años en el cargo. Para quienes en el formulario de inicio dijeron 4 años, acertaron. Y quien no, pues acá puede ir viendo. La convocatoria se debe de realizar antes del 17 de enero del 2026. Elige el presidente, perdón. Para esto se integra una comisión de postulación que toma algunas decisiones. Van a ser 15 comisionados. Las votaciones se toman con 10 votos. Esta comisión va a elaborar una nómina de 6 candidatos, los mejores, eso es lo que nos manda a decir que son los mejores, y va a elegir el presidente de la República a el próximo fiscal general, para que éste
tome posesión de su cargo el 17 de mayo. Ojo, enero, mayo. ¿Se dan cuenta? Abrimos este espacio de proceso para esta elección como tal. Entrando ya más en detalle directamente, acá ustedes pueden ver en este mapita, en este calendario, ¿verdad? Acá es de enero a mayo, son 4 meses, es un poquito más extenso que el anterior, es un mes más. Arrancamos con convocatoria en enero y vamos a terminar a mediados de mayo. Este tiempo va a ser donde van a realizarse todo el procedimiento de convocatoria, presentar expedientes, entrevistas, revisar, votar y elegir y nombrar. O sea, por eso, atención con estas fechas, de enero a mayo, ¿sí? Ya precisamente, vamos a recordar, la elección la hace el presidente de la República, ¿sí? De esa nómina de 6 candidatos que recibe de la comisión de postulación. Porque en el diseño de Estado, yo no me imagino al presidente de la República recibiendo expedientes, revisando hoja por hoja, ¿sí está? Y calificando, entrevistando. O sea, creo que la figura del presidente de la República tiene muchísimas ocupaciones. Y para ello, entonces, desde que se aprobó la figura de la comisión de postulación, termina siendo un ente temporal y técnico que se encarga de hacerla de filtro, así en buen chapín, de recibir, de analizar y de seleccionar a los mejores. Es un filtro del proceso. Porque, les puedo decir, ¿cuántos guatemaltecos? A ver, ¿quién me responde en el chat? ¿Cuántos guatemaltecos creen ustedes que más o menos participan optando para el cargo de fiscal general? A ver, denme un número ahí al azar. Vamos a ir viendo. ¿Cuántos guatemaltecos creen ustedes? Por acá me dicen 32. Un número aceptable, razonable. Por aquí alguien me dice 150, alguien 25, alguien 30, alguien 200. Bueno, perfecto. En los últimos años se ha tenido un promedio de entre 30 y 50 aspirantes a fiscal general. ¿Sí? Entre 30 y 50. Entonces hay que sacar a los 6 mejores. ¿Sí? Ese procedimiento es el que hace la comisión de postulación. Hace la nómina, se la manda al presidente. Presidente, aquí están los 6 mejores. Usted elija de entre ellos 6. ¿Sí? Esta nómina es de donde debe elegir el presidente. Acá también hablemoslo claro. No hay forma de decir, estos 6 no me gustan. No, la ley dice que es de la nómina donde él tiene que elegir. Así que por eso es tan importante que veamos estas comisiones de postulación, cómo se integran, porque de los que estén ahí, de lo que se decida ahí, el presidente puede elegir entre 6 opciones. Veamos entonces en imagen, ustedes pueden ver en pantalla, ¿quién integra la comisión? La preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En este momento, la presidencia interina, Carlos Rodimiro Lucero Paz, es el vocal 1. Hago la consideración. A excepción que se haga la elección. Si hoy o mañana hicieran la elección y cambia, esta persona cambia, ¿sí? Así que prestémosle mucha atención a esta elección. También hay que prestarle atención a estas cosas en paralelo. También está la presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, que se eligió ahorita en febrero pasado, y es Patricia Gámez, quien fue electa en ese momento. Y por eso era tan importante, y lo dijimos, que esas elecciones del colegio gremiales importaban tanto, porque miren, ahí está ahora Patricia Gámez. En el Tribunal de Honor, la presidencia en ese momento la ganó Alicia Franco. Ella también integra esta comisión de postulación. Así que por eso era tan importante, insistimos, en ver esos procesos, no de forma aislada, sino como todo no verlo como algo muy, muy gremial, sino algo como de interés nacional. Y también participan los 12 decanos de las facultades de Derecho del país. Acá ustedes pueden ver en pantalla, por si algunos los conocen, otros no, pues vean, estos son los 12 decanos que van a estar. Henry Arriaga, por parte de la Universidad de San Carlos, Enrique Sánchez, de Universidad Panamericana, José Reyes, de Universidad Da Vinci, Julio Cordón, de Universidad Rafael Andívar, Neri Anleu, de Universidad Mesoamericana, Pablo Maldonado, de Universidad del Istmo, Luis Ruano, de Universidad Mariano Gálvez,
Luis Aragón, de Universidad San Pablo, José González, de Universidad de Occidente, Arturo Sarabia, de Universidad Francisco Marroquín, Mario García, de Universidad Rural, y Luis Lepe, de Universidad Regional. Ojo, en Guatemala, hoy por hoy, hay 17 universidades creadas, pero no todas tienen facultades de Derecho, solo 12, afortunadamente, solo estas 12. Entonces ellos 12 son los que están. Si otra universidad abriera facultad de Derecho, automáticamente está aquí y ya serían 13, ¿sí? Para que lo vayamos considerando por qué ese número. Aquí, si ustedes pueden ver en pantalla, hay 5 personas que tienen un asterisco amarillo. Esos 5 participaron en el proceso de elección a fiscal hace 4 años. Los otros no participaron, son nuevos. Eso, de alguna forma, oxigena el procedimiento, el proceso, da nuevos aires, nuevos elementos de considerar, pero también hay un poco uno de los desafíos es que aprendan cómo es las comisiones de postulación para que hagan un mejor papel. Entonces, de los 15 comisionados, 5 participaron hace 4 años y 10 no, ¿sí? Así que es importante para que lo vayan viendo. Algunas etapas de la comisión de postulación: instalar la comisión, la juramenta precisamente el Congreso de la República, porque es su comisión pues, que está haciendo esta labor. Elaboran instrumentos de evaluación técnica, hacen recepción y verificación de los expedientes de los, ojo, abogados. Aquí también solo participan abogados para fiscal general. Hacen una evaluación, hacen una puntuación, pueden hacer entrevistas, lo que la comisión considere para poder hacer una buena evaluación. Y finalmente, integrar la nómina de 6 candidatos. Esto, a grosso modo, es lo que hay que hacer entre enero y marzo del próximo año, ¿sí? Todas estas diferentes etapas. Un elemento muy importante y a nosotros como comunicadores nos debe servir es que este proceso tiene un momento que se llama señalamientos, recepción de señalamientos. Todo el procedimiento de las comisiones de postulación es público. La ley de comisiones de postulación se basa en 4 principios: publicidad, meritocracia, transparencia y objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que hagan la comisión de postulación deben tomar en cuenta estos elementos. Son a puerta abierta, se transmiten en directo. Si usted está en Petén, si usted está en Huehuetenango, puede ver en línea lo que están decidiendo en el lugar donde decidan sesionar, ¿sí? Y aquí acepta participación de la ciudadanía a través de los señalamientos. Cuando conozcamos ese listado de nombres que aspiren al cargo, a esos 30, 40, 50 nombres que aspiran a ser fiscal, vamos a poder decir, a esta persona la conozco, esta vive en mi comunidad, esta persona estudió conmigo, esta persona le conozco una denuncia, ¿sí? Todo eso, y se lo podemos hacer llegar a la comisión de postulación a través de los señalamientos. Comisión, objeto o señalo a esta persona por ABC, por su actuación, y damos los argumentos. Y pues, este es un espacio valiosísimo que nosotros como comunicadores podemos promover mucho en estos procesos. Que la ciudadanía se arme de valor y pueda presentar esta información. Y finalmente, otro elemento que nos sirve para estos trabajos de la comisión de postulación es la tabla de gradación. La tabla de gradación, acá, si no lo hacían ver, en elección de CC no se pedía, acá sí se pide. Y ahí ustedes tienen una imagen de una infografía que hicimos en Guatemala Visible. Se valoran los méritos académicos, méritos profesionales, méritos de producción humana y los méritos éticos que no se ponderan. Ojo, no se ponen punteo por decisión de la Corte, por ya el argumento que ya les planteé. Entonces, el título universitario, tantos puntos. La docencia universitaria, tantos puntos. El tener publicaciones, tantos puntos. El cargo en alguna universidad, tantos puntos. El ejercicio profesional, ¿cuántos años? ¿Cómo ha sido? Tantos puntos, ¿sí? Y el servicio, la proyección humana es el servicio a la comunidad. Entonces, si se dan cuenta ustedes, toda esta sumatoria de puntos nos da 100 puntos.
Ojo, porque las comisiones, estas tablas de gradación las diseñan cada comisión en su momento a lo que considere, porque no está establecido. Así que puede hacer que una comisión le dé más punteo a lo académico que al ejercicio profesional, o viceversa. Pueden jugar con eso. Por eso es muy importante seguir estos procesos cuando se elaboran estos instrumentos técnicos, porque desde ahí vamos viendo por dónde va el asunto, ¿verdad? Por dónde va, qué van a valorar más, qué quieren más, ¿sí? Y cómo se pueden ir calificando. Y finalmente, les digo, después de que se llenan esas tablas de gradación, los punteos de cada uno, se hace un listado. Ahí pueden ver ustedes también en la bibliografía un listado, aspirante 1, 2, 3 y así sucesivamente, porque las comisiones de postulación han tomado la práctica de establecer una línea de corte. ¿Qué quiere decir eso? Es como la zona mínima para ganar, para avanzar. Si usted pasa en la calificación de su expediente esa nota, usted es elegible al cargo. Pero si usted no llega a esa nota mínima, usted queda automáticamente excluido del proceso, ya no participa, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que es importante? Porque esta es una forma de colador, de filtro, para que pasen los mejores en punteos, ¿sí? Los mejores evaluados, los mejores calificados. Y los que no pasen, pues, lamentablemente no, pueden prepararse para dentro de 4 años, otro proceso, y van mejorando sus notas. Entonces, esto nos ayuda a reducir y a seleccionar de mejor manera a aquellas personas que tienen los mejores punteos. Sin embargo, un elemento acá es que esta línea de corte se debe definir antes de calificarlos, porque si la definimos, bueno, la comisión si la define después de que ya saben las notas, pues resulta que mi amigo tiene 50, entonces yo voy a proponer que la bajemos a 49, ¿sí? O si hay un interesado que tiene 40, yo la voy a bajar a 39, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que esperamos con esto? Es que sin conocer nombres y notas se establezca. Pero ojo, a ver si me recuerdan ustedes quienes han estudiado en la universidad, ¿cuál es la nota mínima para ganar un curso? ¿Algunos? A ver, pónganlo ahí en el chat, por favor. ¿Cuántas notas, cuál es el punteo mínimo para ganar una clase en las universidades o en los colegios? 61, 71, ¿sí? O sea, miren, vamos viendo un 60, un 70, por ahí se mantiene. Cuando son posgrados, creo que es un poquito más. Pero en esencia, nadie baja de 61. Hay comisiones de postulación que manejan líneas de corte por abajo de 61. Puede ser un 50, hasta 40 puntos. Es lo que, entonces, ahí una consideración es, ¿dónde está la calidad que buscábamos o que se busca como país? No ellos como comisión, todos como país. Si buscamos personas que tengan de 100 puntos 40, disculpen, pero mejor que se prepare para dentro del próximo proceso. Pero hay comisiones que bajan esos punteos. Entonces ahí es donde nosotros podemos evidenciar, podemos hacer público, porque creo que lo mejor sería que estas notas para hacer mismo debieran ser, no sé ustedes, ¿cuánto calculan? A ver, ¿quién me dice ahí un dato? Mándelo en el chat. En el chat. ¿Cuánto debiera ser lo mínimo que tiene que tener de 100 puntos para ser fiscal general de un país? Yo diría un mínimo un 90, un 80. Por acá dicen 70, 80, 91. Vean, ustedes mismos lo están diciendo. Son mínimos 80, 90. Eso es lo que debiéramos, pensando en que a mayor, pues la probabilidad de que tengan mejor calidad podría ser más. Pero no que pase un fiscal general con 40 puntos de 100. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, este tipo de datitos son importantes porque a ustedes y a nosotros como comunicadores nos sirve mucho para informarlo en su debido momento. Y finalmente, bueno, voy a cerrar acá. Vamos a hacer una pausa activa nuevamente. Vamos a regresar, por favor, le voy a pedir a Fede ahí que nos ponga nuevamente la presentación de fiscal general. Entonces, algunas consideraciones. Esta elección la va a hacer el presidente en turno, tiene que ser Bernardo Arévalo, de la nómina de 6 candidatos que le proponga la comisión de postulación. Por ley orgánica del Ministerio Público, la actual fiscal ya no podría ser reelecta. Entonces nos daría paso a alguien distinto. La comisión ya al día de hoy está totalmente integrada, ya sabemos quiénes son los 15 comisionados, así que solo esperamos que el Congreso de la República los convoque en enero
para verlos sentaditos. Ojo, la sede de esta comisión es en la Corte Suprema de Justicia. Hay por ahí un análisis, pero porque la preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Entonces, es un espacio que históricamente se ha utilizado para hacer las sesiones de esta comisión. Tienen que ser a puerta abierta, tienen que ser transmitidas en línea y cualquier ciudadano podemos ir y observar lo que se está decidiendo. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Veo que hay algunos comentarios. Si tienen algunas preguntas, acá dice algunos comentarios del tema de elección a fiscal. ¿Qué opina sobre la utilización de algún salón del Congreso de la República para las reuniones de comisión de postulación? Esta de la sede del Congreso es para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La ley electoral dice que la sede de esta comisión sí es en el Congreso. Así que por ahí habían algunos rumores que la quieren sacar. La ley dice y es clara que debe ser en el Congreso. En el caso de la comisión de postulación de fiscal, debe ser en la Corte Suprema de Justicia. Por acá nos dice, hay un comentario, ¿se podría investigar, modificar ese dato de las notas mínimas para que sea una nota mínima de 81? Bueno, la ley de comisiones de postulación solo dice que se haga una línea de corte para seleccionar a los mejores, nunca dice el punteo. Por eso es que esperamos que los comisionados que lleguen no sean tan minimalistas de bajar 40 o 50. Esperamos que ellos en su decisión, que se vota y que se decide en la comisión, lo eleven. Ahora bien, reformarlo en la ley, incluirlo en la ley, tendría que pasar por una reforma por parte del Congreso de la República, y ese es un poquito más complejo porque tendría que haber mayoría y ellos tienen que decidir. Nosotros como organización sí creemos que la ley de comisiones de postulación debe ser reformada para fortalecerla, pero pues 15 años tiene esta ley, fue aprobada en el 2009 y al día de hoy todavía no tenemos esa reforma. Entonces, pues hay que seguir apuntando. Hay necesidad de mejorar, de fortalecer para este caso, que nos plantea acá precisamente Pedro Saravia. Esto podría incluirse en la ley. Imagínense, si ponemos ya una nota, no hay más que decidir. Aquí Daniel Ramírez, como en las últimas elecciones de postulación, que el punteo fue descaradamente bajo. Sí, es lo que les digo. Lamentablemente se baja y a veces eso pues no nos dice nada muy bien. No sé si podemos abrir el micrófono, ¿desea hacer alguna pregunta en el micrófono abierto? Levante la manita, por favor, y con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de la elección del fiscal. ¿O quieren que yo pregunte directamente? Si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna interrogante, pues ahorita es un momento oportuno para que lo aprovechemos. Y si no, veo que está un poco tranquilo ahorita. Podemos cerrar con el último tema. Creo que aquí alguien nos dice, Fernando Castro, la falta de preparación de los postulados es lo que obliga por conveniencia la reducción de punteo, lo que es lamentable, totalmente. Es esa calidad de profesionales, es esa calidad de personas que somos, y digo somos porque nos incluimos todos, y seguir mejorando, actualizándonos, seguir teniendo esa mejor hoja de vida. Iván Campos, adelante. A las órdenes. Saludos a todos compañeros, licenciado. Todo maravilloso en cuanto a leyes, en papel, precioso. Sin embargo, vemos que cosas pasan y llegamos a las situaciones en las que nos encontramos. Bien, entonces echa la ley, echa la trampa. Pueden haber espacios vacíos. ¿Cómo podemos entrar los periodistas desde nuestros medios para apoyar de forma activa a este proceso y que sea lo más transparente posible desde nuestro trabajo? Muchas veces somos muy reactivos los periodistas y reaccionamos tarde mal y nunca algunos, o cuando ya ocurrieron las cosas. Eso, uno, ¿cuáles serían las recomendaciones para nosotros? Y dos, ¿cómo llegarle a las juventudes desde la experiencia y la información que ustedes tienen? Gracias. Gracias, muy amable. Bueno, lo primero es lo que ustedes están haciendo hoy. Y eso nosotros como organización se lo reconocemos y lo aplaudimos. Ustedes hoy están dejando de hacer algo personal por estar aquí en este tipo de espacios que la Cámara Guatemalteca de Periodismo organiza.
primero hay que informarse. No podemos, de verdad, no hay forma de cambiar esto si no nos informamos. Si yo esta información no se las comparto a ustedes, si se las comparto a mi grupo de la U, del trabajo, del colegio, de mi familia, o sea, por eso les decía, primero partamos como ciudadanos, tenemos que informarnos. Si nosotros como ciudadanos no conocemos cómo es el sistema, difícilmente podemos participar. Eso es uno. Número dos, como comunicadores, como periodistas, bueno, ahí están los espacios. Podemos buscar información, acercarnos a fuentes que tengan estos temas y empezar a divulgar información, explicarle a la ciudadanía, al ciudadano común, mire, ¿usted sabe cómo se elige un fiscal? Bueno, pues yo se lo voy a explicar en la siguiente nota informativa. Oiga, usted, señora, ¿sabe cómo se elige al próximo jefe del Ministerio Público? Se lo podemos explicar en notas, con infografías, con programas. Algunos de ustedes tendrán programas de radio, de televisión, de cable. O sea, ¿cómo, en primer lugar, difundimos esta información? Acá veo que tenemos 149 personas. Bueno, podemos ser agentes y empezar a promover. Y lo último, les diría yo, si necesitan más información, para eso existimos entidades como la Cámara, como Guatemala Visible, que podemos y que tenemos un trabajo de 16 años que nos acompaña en este tipo de procesos, que nos podemos promover. Nosotros tenemos infografías, tenemos afiches, tenemos videos, que también les pueden ayudar a ustedes a ir entendiendo. Y si alguien tiene un deseo de poder hacer más, creo que en sus espacios informativos lo pueden aprovechar. Veo algunas preguntitas aquí, voy cerrando ya. ¿Qué riesgo existe si un representante de las universidades no sea honorable o tiene cuestionamientos? ¿Se puede impugnar? No existe la posibilidad de impugnar al integrante de la comisión de postulación, lamentablemente. Sin embargo, esto es en el aspecto eminentemente legal, pero imaginémonos en las propias universidades. Hemos visto en el pasado cómo estudiantes organizados como asociaciones de estudiantes han hecho plantones en las universidades para exigir a sus decanos, a sus rectores, que hagan buenas elecciones. Hemos visto comunicados de prensa en donde están a favor de su rector, de su decano, o en contra de sus decisiones, o simplemente llamarlos desde la óptica de estudiante, de profesional, de miembro de una universidad, a decirle, mire, señor decano, señor rector, haga un buen papel, haga un buen procedimiento. O sea, creo que acá, si bien es cierto, no podemos dejar que participe, a las propias casas de estudio sí les conviene que su reputación no esté por debajo, ¿sí? O sea, creo que la reputación es algo que cuidan las universidades. Entonces, en la justa medida que un decano, que un rector sea muy cuestionado públicamente, creo que los dueños de las universidades lo pensarán dos veces si realmente conviene tener este tipo, porque esto les afecta a la cantidad de estudiantes y, por ende, la cantidad de recursos que pueden recibir. ¿Cómo ven las últimas elecciones de postulación? Punteo fue descaradamente bajo, ya lo habíamos leído. La falta de preparación de los postuladores ya, bueno, yo creo que ya, y creo que acá Esther Juárez tiene la mano levantada. Por favor, adelante, Esther. Hola, gracias, buenas tardes. Lorenzo, considerando que usted es analista de Guatemala Visible y hace un momento, dudé en hacerle la pregunta, pero hace un momento que mencionó que de pronto para la organización, para la asociación es realmente importante el trabajo de los comunicadores, me salta una duda. ¿Ustedes como Guatemala Visible han hecho algún último estudio que refiera cuál es el comportamiento de la ciudadanía en torno a las elecciones de segundo grado? No sé, tal vez en los últimos 4 años, por ejemplo, para saber como por dónde se está moviendo, digamos, el papel de los medios y cuánta influencia tiene sobre la ciudadanía. Ok. Gracias, Esther. Creo que es un poquito compleja la pregunta y el ejercicio porque sería hacer un estudio de la ciudadanía como tal. Sí está un poquito complicado. Lo que sí hemos visto es, por ejemplo, creo yo, algunos elementos que nos hacen medir la participación de la ciudadanía. Por ejemplo, cantidad de candidatos que buscan optar, ¿sí? Ese es un reflejo de hay interés, de hay posibilidad de participar. Cantidad de señalamientos que pueda presentar sociedad civil
a estos procesos. Les voy a comentar un caso que pasó en las Cortes el año pasado, cuando se estaba eligiendo a Corte Suprema de Justicia. Vino una familia y tuvo el valor de presentar un señalamiento por una aparente, bueno, diré aparente porque todavía está en investigación, aparente abuso sexual de un candidato que iba a magistrado. Eso es, ahí podemos ir midiendo el grado de participación también ciudadana. Animarse a presentar un caso de esto cuando su nombre va a ser público, creo que merece un aplauso y un reconocimiento porque lo hicieron. Entonces, podemos ir midiendo con base a estas participaciones, a estos intereses que va teniendo la ciudadanía, a la cantidad de comunicados, a la cantidad de notas, o sea, cómo la sociedad civil toca estos temas en el día a día, ¿sí? En las familias, en los centros de trabajo, cómo va. Y lo segundo, imagínense, nosotros en Guatemala Visible podemos hacer esta presentación muy bonita y la publicamos en redes y tenemos 2, 3 likes, 2, 3 veces compartida. ¿Qué significa eso? Que tal vez a la ciudadanía no le está gustando, no le está llegando, no le está pareciendo. Creo que por eso decía yo tan importante los medios de comunicación, porque ustedes tienen un espacio ya ganado con sus audiencias. Valoramos ejemplos, notas de prensa libre, prensa comunitaria está haciendo un trabajo muy bueno. Ojo con mi pisto, digamos, por poner algunos medios, Plaza Pública. Hacen notas, hacen reportajes, hacen artículos que de alguna forma están explicándole a la ciudadanía, hey, ciudadanía, presten atención a estos casos. Así que nosotros como comunicadores somos cajas de resonancia. Y ojo, no solo en los medios, en redes sociales, en nuestros entornos, en nuestras familias. Creo que la función del periodista acá es asumir su papel de ser ese traductor de lo que está pasando en el país para decírselo a un ciudadano común de a pie, porque le debe interesar. Porque si ya tenemos un buen ministerio público dirigido por un buen fiscal, esperamos que se investiguen casos de extorsión, que eso nos puede afectar a cualquiera, un robo de un celular, ¿sí? Una denuncia laboral, o sea, todo el ámbito puede ser objeto de delito, todo nuestro caso. Entonces, necesitamos que la gente conecte con esto que está pasando en el 2026 con su diario vivir, y ahí creo que es el valor de los propios medios de comunicación. Vamos a cerrar ahorita porque vamos a pasar al siguiente tema, por favor, porque vamos en aras del tiempo. También me dijeron que explicara un poquito sobre el proceso de Contralor. El otro año, vamos a cambiar ahora el chip, el otro año también se elige Contralor General de Cuentas. Vean qué importante cargo también el que se da. Algunos elementos. Acá no se permite la reelección continua, por así decirlo, por lo cual Frank Bode Fuentes, que es el actual Contralor, tiene que entregar su cargo y tiene que haber un nuevo Contralor, ¿sí? Se va a dar a tan solo la elección de un proceso electoral. Recordemos que la Contraloría tiene dentro de sus importantes funciones fiscalizar el gasto público. ¿Qué vemos ahorita? Y ustedes en sus territorios lo pueden ver bien. Los alcaldes haciendo proselitismo, haciendo campaña, usando recursos municipales tal vez para ya sus propagandas. Sí, es función de la Contraloría entonces empezar a monitorear más o fortalecer ese monitoreo para que el recurso público del Estado no sea utilizado en campañas proselitistas. Y si lo hacen, bueno, hay sanciones, hay procedimientos, ¿sí? Aparte de eso, hay otra función muy, pero muy importante del Contralor de cara a las elecciones 2027. Es que entrega el finiquito, el famoso finiquito, la constancia de inexistencia de reclamación de cuentas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un funcionario ha ejercido en la administración pública, si lo hizo bien y no tiene deudas con el Estado, no tiene ningún pendiente en materia financiera, le dan su finiquito. Pero si tiene algún problema, no se lo dan. Entonces, imagínense, la Contraloría tiene esos dos grandes ámbitos, más allá del día a día. Fiscalizar que la plata no sea utilizada en campaña y extender los finiquitos a todos los ciudadanos que desean. Hace en las elecciones 2023, a ver quién se recuerda, ¿cuántos ciudadanos se inscribieron como candidatos para las elecciones 2023? A ver, somos comunicadores, somos periodistas. A ver quién tiene el dato más o menos aproximadamente. ¿Cuántos ciudadanos?
Les digo, todos estos fueron a la Contraloría a pedir una constancia de finiquito y se les dio a los que no tienen problemas y a los que tienen problemas, pues mire, no se les da. Entonces es muy importante el papel. Pero bueno, les digo, fueron alrededor de 40,000 candidatos los que se postularon en las elecciones 2023, ¿sí? Entonces es una carga laboral bastante alta y es uno de los filtros que tenemos. Bueno, dicho esto de la importancia de la Contraloría, algunos datos relevantes de la elección. El Contralor es electo para un periodo de 4 años, de 2026 a 2030. La convocatoria se va a realizar antes del 12 de junio, así que este sí ya es un poquito más pasado el tiempo. Se utiliza una comisión de postulación que va a estar integrada por 25 personas, así que la mayoría va a ser 17 para tomar decisiones. Se elabora una nómina de 6 candidatos, elige el Congreso de la República con el voto de 81 de los 100 diputados. Eligen al Contralor y finalmente tomará posesión el 13 de octubre. Entonces, estamos viendo estos datos. Son claves que nos deben a nosotros interesar para seguir el proceso. Ahora pueden ver en el mapa de junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Empezará el proceso en junio, terminará en octubre, el segundo periodo del año, y es ahí donde vamos a prestarle la atención ya directamente al tema del Contralor. También este procedimiento elige el Congreso. Y vamos nuevamente a la analogía. Yo no espero que los diputados se pongan a recibir expedientes, a que pongan a ver dato por dato. Digamos que podemos esperar entre 30 y 50 aspirantes a Contralor, que es lo que nos ha demostrado la experiencia de los últimos procesos. Entonces, dada la importancia de funciones y la cantidad compleja de personas que integran nuestro Congreso, la ley de comisiones de postulación entra acá y nos dice que en este procedimiento hay que conformar una ley de comisiones de postulación. Esta, igual que las anteriores, debe desde recibir los expedientes, evaluar a los candidatos, seleccionar a los mejores y darle al Congreso a los 6 mejores para que ahí elijan al Contralor. Bueno, esta comisión de postulación la preside, en este caso, un representante de los rectores de las universidades, ¿sí? También la integra un representante del representantes de los colegios profesionales. Ojo, porque en este colegio, a diferencia del colegio de abogados, que es uno, en los colegios aquí en este proceso es para economistas, para contadores, ¿verdad? Para administradores, para toda esta rama de la ciencia, ya no abogados. Aquí no participan abogados, aquí son otra rama. Hay 2 colegios, el CCEE, lo voy a resumir, y el CPA. Entonces, estos 2 colegios deben realizar en paralelo sus procesos para designar a sus representantes. En el proceso de hace 4 años, fueron electos 2 representantes por el CCE y 9 por el CPA. ¿Quiénes integran estos colegios? Administradores de empresas, ¿quiénes votan acá? Contadores públicos y auditores. Contadores públicos y auditores. Ahora yo les pregunto, ¿quién de ustedes no conoce a un contador público o a un auditor? Posiblemente en la familia, en los grupos de trabajo, en la iglesia, en el equipo, ¿sí? Creo que también son profesiones que están desplegadas a nivel nacional porque en cualquier lugar del país se necesita un contador y un auditor. Entonces, ahí vamos con otra vez. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hablemos a nuestros contadores, a nuestros auditores que hagan una buena participación y una buena elección. Y finalmente participan los decanos de las facultades de ciencias económicas y afines del país. ¿Sí? Ahí tenemos 12. Entonces, vean, esta es la conformación. Tiene representatividad de los rectores, de los decanos y de los colegios profesionales. Esta es como la comisión técnica temporal que va a evaluar a los aspirantes a Contralor. Ahora les vamos a mostrar en pantalla precisamente los rectores de las universidades. No sé si ustedes los conocen, pero les decía al inicio, ¿cuántas universidades hay vigentes en el país? 17. Para quienes
conocían las 17, pues buenísimo, pero aquí tienen ustedes una imagen, una infografía de los 17 rectores. Ven a uno que tiene un asterisco amarillo, que es el licenciado Roberto Moreno Godoy. Él fue el presidente de esta comisión en el 2022. Vamos a ver si es nuevamente reelecto o si cambia. Pero ahí ustedes pueden tener desde la Universidad Landívar, el rector de la Universidad de San Carlos, Francisco Marroquín, San Pablo, del Istmo, Panamericana, Da Vinci, Mesoamericana, Galileo, bueno, en sí, hasta las dos últimas nuevas universidades, la Juan José Arévalo Bermejo y la Universidad Americana, que son dos, la última que salió hace una semana, la Universidad Americana, que ojo, esta universidad no tiene facultad de Derecho, pero sí tiene facultad, está proponiendo facultad de Ciencias Económicas. Entonces, aquí podríamos ver ya al rector. Y en los decanos, miren acá, tenemos a los 12 decanos de las facultades de Ciencias Económicas. Tenemos acá a los diferentes decanos. Si se dan cuenta, acá tenemos, voy a ver si podemos leer un poquito, a María Antonieta del Cid Bonilla, ella es de Universidad Rafael Landívar. Tenemos a Mayra López de Universidad Mesoamericana, Roberto Girón de Universidad Panamericana, Carlos Tobar de Universidad Da Vinci. Tenemos a Milvia Elías de Universidad Regional, teníamos a Arlindo Velázquez de Universidad de Occidente, Ahmed Abdalá de Universidad Rural, de Universidad de Internaciones, ahora no hay decano, pero pues, están muy próximos a nombrar, según lo que nos dijeron. Tenemos a Byron Mejía de Universidad de San Carlos, Eric Lebroy de Leoni, perdón, de Universidad Francisco Marroquín, a Sue Kim de Universidad Mariano Galvez, y cerramos con el nuevo que es Edgar Santos de la Universidad Americana. Ese es el nuevo decano. Entonces, miren, los que tienen chequecito participaron en el proceso hace 4 años, que son 7. Son 7 decanos que participaron y pues prácticamente tendremos 4 nuevos. Y finalmente, entonces, el procedimiento de la comisión de postulación, vamos otra vez, desde el formalismo de instalar la comisión, hacer la convocatoria, recibir los expedientes, revisar los expedientes, elaborar los instrumentos como la tabla de gradación, el perfil, guía de entrevistas, pruebas psicométricas, lo que la comisión desee hacer, lo puede hacer. Hace la evaluación, hace el punteo, aplica la tabla de gradación y la línea de corte y finalmente hace la integración de la nómina de 6 candidatos. Este es, a grosso modo, todo el trabajo que debe realizar entre junio y octubre, ¿verdad? Que es cuando finalmente toma posesión el nuevo fiscal. Acá también hay un espacio de señalamientos donde nosotros como sociedad civil podemos hablar, podemos hacerle ver a la comisión de postulación que hay algunos aspectos que consideramos negativos de algún aspirante y por el cual consideramos que no debieran ser electos dentro de esta nómina de 6 candidatos. También esta comisión de postulación por ley debe aplicar la tabla de gradación. Por favor, la siguiente. La tabla de gradación, que es como les decía, donde se califican los méritos académicos, profesionales, de proyección humana, éticos. Se da el punteo de 0 a 100 y pues ya veremos qué notas finalmente realizan. Acá me voy a detener solo para darles una consideración muy peculiar. Uno de los requisitos para ser contralor es que debe ser profesional de las ciencias económicas, auditor, contador, ¿sí? ¿Qué les parece que en la comisión de hace 4 años, en el 2022, la comisión de postulación aprobó darle puntos en esta tabla de gradación a los aspirantes que presentaran el título de contador o auditor? Ese era un requisito de ley para poder optar al cargo. Si no se puede optar al cargo. Bueno, pues la comisión decidió darle puntos adicionales por tenerlo. Entonces, ahí es donde vemos la importancia de uno de ser monitor, de acompañar el proceso y de difundir ese tipo de información. En ese momento fue una decisión que a nosotros como organización nos llamó mucho la atención. Y finalmente se hace una línea de corte que es otra vez
esperando que los punteos sean altos para que los propios aspirantes tengan una alta calidad. Y si hace 4 años se usó una línea de corte de 60, no sé ustedes, pero podría ser que ahorita le suban a 65 o a 70, ¿verdad? No esperaríamos que le bajaran. Tenemos que ir en esa escala de subir los estándares de calidad de los diferentes profesionales. Algunas consideraciones finales que les tengo para esto. Optan al cargo profesionales de las ciencias económicas. Acá no participan abogados. Acá participan contadores y auditores como aspirantes a contralor y los colegios profesionales también de ciencias económicas, quienes participan y votan y pueden elegir a sus representantes para que vayan a esta comisión de postulación. Ojo con otro aspecto. Los colegios profesionales, les dije, el CCEE y el CPA, carecen de regulación sobre las campañas para las elecciones gremiales. Lo mismo que pasa con el Colegio de Abogados. Y lamentablemente, se los digo, nosotros el año pasado le preguntamos al Colegio de Abogados, fue este año, ¿por qué no se regulan en los temas de los gastos de campaña de estas elecciones gremiales? Y lamentablemente nos admitían que no tenían un reglamento, que no tenían una normativa que regular el tema. Imaginémonos, colegios profesionales donde están los abogados y carecen de un reglamento un poquito más robusto, un poquito más amplio, que de alguna forma toque aspectos de campañas. Ese es un elemento de mucha preocupación y ustedes posiblemente lo van a ver en sus comunidades, que van a haber eventos, fiestas, conferencias, regalos, puede haber infinidad de cosas que están no normados. A diferencia de las campañas de las elecciones generales, que el Tribunal Supremo Electoral tiene por ahí un parámetro de controlando gastos y midiendo cuánto es el techo máximo y cómo se van ejecutando. Entonces, yo creo que ahí. Y finalmente, en el 2026 se aumentará la cantidad de comisionados a 25, en el 2022, ahorita van a haber 2, porque va a haber un decano más y por ende tiene que haber un representante más de los colegios profesionales. Así que esto va a incrementar. Entonces, siendo así muy, muy a grosso modo, de verdad se los digo, esta es la información que tenemos del Contralor y quiero cerrar con pues invitarles a que si tienen más dudas, más interrogantes, más preguntas, pues pueden consultar nuestra página de guatemalavisible.net. Ahí está tal vez un poquito más desplegado, más información acerca de estos procedimientos de comisiones de postulación. Igual cerraría esta participación con preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta del tema de Contralor, por favor, este es el espacio. Tenemos un par de minutos todavía. Tema de Contralor. ¿Alguien le quedó alguna duda, alguna interrogante? Sé que lo hicimos un poco rápido. Sé que vamos un poquito cortos del tiempo, pero es que son 3 procesos y son muy importantes que los veamos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, Glenda Sánchez. Adelante, Glenda. Glenda. ¿Había levantado la manita? Ah, perdón. O si puedes escribirlo de pronto acá en el chat, con mucho gusto yo lo puedo leer. Entonces, bueno, en lo que terminan de ver acá, Florecita Ortiz, a ver, intenta con tu micro, a ver si de pronto se puede. Creo que lo cerraron porque no sé si se dieron cuenta que teníamos algunos. Pero bueno, si lo pueden escribir, pues con mucho gusto. Solo para que me aclares el tema del decano. A ver, cuéntame, ¿qué hay con el decano? Sí, perdón, compañeros, yo creo que cerraron los micros general porque habían algunos. Solo hay pueden algunas. ellos ahí quitarse el. Ahí está, Ahí Glenda, está. yo creo que Ellos ya. mismos. No Adelante, sé si Glenda, me logran gracias. escuchar. Sí, te escucho, Sí, Glenda, buenas adelante. tardes. Minor, solo Hola, buenas tardes, soy Flor. Una consulta, por ejemplo, en el tema de los contralores, ¿cuántas personas pueden aplicar? ¿Cuántas personas pueden optar al cargo, digamos, de contralor? Sí, correcto. ¿Cuántas personas pueden aplicar al cargo que no sean los mismos que salen siempre en las mismas portadas de los funcionarios que tienen tachas en otras
propuestas para entidades públicas, porque siempre tienen que salir los mismos, ¿verdad? Es una duda que siempre ha surgido. Esa sería, Maynor, Sí, gracias. gracias, Flor. Gracias, Flor. Bueno, te respondo. A ver, ahorita voy contigo, Glenda, perdón, pero ya que estamos. Bueno, Flor, en el tema de que puede participar aquel ciudadano que cumpla los requisitos, ¿sí? Que nos pida la ley para ser contralor. No se limita la participación, no se puede limitar, digamos que ese también es un derecho de todo ciudadano acá, que pueda optar a los cargos. Entonces podríamos tener desde 10 candidatos a contralor, 50, 100, 200, los que quieran. Ahora bien, esto de alguna forma sería positivo porque hay cantidad, pero que participen los mismos. Hay gente que se postula a todos los procesos y que ya tiene señalamientos y que no votan por él y ahí están. O sea, esto también tiene que a nosotros darnos una imagen del interés por un puesto de trabajo, pero también que debe reunir los requisitos. Y uno de los requisitos hablamos de honorabilidad. Si ya fuiste denunciado, si fuiste señalado, si tenés tachas, si tenés campañas en contra, bueno, o sea, querer postularte legalmente se puede, pero de pronto moral y éticamente ahí vendría un dilema, ¿verdad? Entramos en lo moral y en lo ético si realmente es prudente seguir participando o dejando espacios para que nuevas personas vengan. Y el punto acá es el trabajo de la comisión de postulación. Más allá de que se postulen los mismos o que tengan señalamientos, tienen que hacer una evaluación técnica lo más apegado a lo correcto, a estándares, para que sea la mejor selección de lo que se tenga. Glenda, creo que estabas por ahí, por favor. Sí, Maynor, la duda es, por ejemplo, sabemos que el año pasado y surgen dos nuevas universidades. Cabal mencionabas el tema del nuevo decano. No sé si de estas universidades es la integración del nuevo decano o para que tú nos aclares de dónde viene el nuevo decano que va a participar en el proceso de Contralor. Nítido, perfecto. Les recuerdo, en Guatemala recientemente este año se han aprobado la creación de dos nuevas universidades. Una, la Juan José Arévalo Bermejo, y hay algunas investigaciones que señalan vínculos de pronto con gente que ya está dentro de la propia Universidad de San Carlos. Esta universidad ya está creada, así que el rector ya está participando en el foro de rectores en las diferentes reuniones que tienen y va a participar en la votación de las elecciones de los representantes de rectores. En el caso de la Juan José Arévalo, no tiene facultad de derecho, ni tampoco ciencias económicas. Por eso a él no lo tomamos en cuenta como decanos, porque no tienen estas facultades. En el caso de la Universidad Americana, que fue la última que salió hace una semana, ellos sí tomamos ya en cuenta al rector, porque una vez estando aprobada por el Consejo de Enseñanza Superior, Privada Superior, pues ya existe como tal la universidad. Entonces, el rector ya puede participar de estas votaciones de los rectores. Y esta universidad en sus estatutos sí establece la creación de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta convocatoria va a ser, esta comisión se va a instalar hasta en junio del otro año, este proceso es de junio, o sea, tiene todo este tiempo, porque por ley, la ley de comisiones de postulación no nos establece más parámetros que solo que una universidad cuente con facultad. Han habido propuestas de que dicen que por lo menos se debiera exigir que las facultades tengan ya graduados, que tengan una cantidad de estudiantes, una cantidad de años de ejercer, porque también se ha dicho mucho que se han creado universidades no con fines eminentemente académicos y profesionales, sino con algunos fines que son eminentemente de intereses en este tipo de participaciones en comisiones, que son voz y voto al final de cuentas. Entonces, esta universidad la están creando ahorita, posiblemente ya en enero arranque con algún estudiante o posiblemente no tenga ningún estudiante, no sabemos cómo va a ser la capacidad de poder ya operar, pero ya la facultad existe y el decano está. Entonces nosotros sí lo contemplamos que pueda estar ya para el próximo proceso. Aquí hay un comentario, dice, excelente participación, interesante todo lo que he escuchado, de que se nos dé el derecho que tenemos como comunicadores y periodistas, muchas veces se nos cierran las puertas a estos temas. Pues
Pues a ustedes, muchísimas gracias. Voy a ir despidiéndome acá, agradeciéndoles, reiterándole a ustedes, Guatemala Visible, organización desde hace 16 años de sociedad civil. Quien desee más información, ahí están nuestros contactos. De verdad, estamos para servirles. Pues quien desee mi correo electrónico, se lo puedo dejar ahí también para que, por si alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna consulta, pues con mucho gusto lo puede tener. Y pues cualquier duda, cualquier comentario, pues también creo que tienen las redes de Guatemala Visible, alguna información, alguna duda, algo que se pueda resolver, con mucho gusto lo podemos tener. Entonces, gracias nuevamente al espacio, Rodrigo, gracias a la cámara y pues ya entrego ya el espacio dado que ya estamos en tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Minor. Yo creo que fue una excelente participación para entender un tema tan complejo y poco, creo yo que muchos colegas lo dijeron, tampoco indagado por los periodistas, ¿verdad? Que a veces lo pasamos muy por alto. Yo quiero pues darte las gracias desde los patrocinadores, desde la Cámara Guatemalteca de Periodismo, ¿verdad? Guatemala Visible y a tu persona en especial por haber dado estos cursos. Y con este cierre, pues también estamos terminando el Pensum 2025, ¿verdad? Concluimos otro diplomado que, como les digo, para nosotros siempre es un orgullo, un placer brindar pues todo este tipo de conocimientos, todo este tipo de información que creo yo que es invaluable para entender el Estado guatemalteco y su complejidad, ¿verdad? Para no solo informar de manera muy superficial y pues siempre estar críticos ante el poder que esté gobernando, ¿verdad? Porque esto no es de ideologías, esto siempre es de tener al más apto en los puestos correctos. Entonces, pues yo me despido. Los diplomas, como siempre, los vamos a estar subiendo a un Drive. El Drive lo hacen desde la Cámara Guatemalteca de Periodismo. Em, Se toma, pues, ahí sí que las asistencias que tuvieron en su Zoom. Se descarga de una vez el Excel y nos dice quién sí, quién no, ¿verdad? Pues ahí les encargo que estén atentos a eso. También les encargo de que estén atentos también a sus nombres, ¿verdad? Porque siempre nos sale que hay uno que se ponía un apodo o algo o nos sale que iPhone 15, iPhone 16, Samsung no sé qué, y luego ya no sabemos a quién le pertenece ese diploma. Para nosotros un gusto. 2026 regresamos con más contenido. Y pues felices fiestas, feliz año. Estamos siempre a las órdenes. Nos vemos.